Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con los diputados Urrutia, Urizar y Torres y con el candidato, los otros tres también son candidatos, el candidato Pardo. 4 candidatos a diputados. Diputado, candidato Osvaldo Urrutia, yo quiero cambiar de tema, pero drásticamente, y entrar en una cosa que... Pero déjeme replicarle lo que usted me... la acusación que me acaba de hacer. hacer. No hay ninguna acusación, le dije nomás, hicimos. Mire, la verdad es que yo me siento muy orgulloso de lo que hice en el municipio. Yo era director de SECA, de planificación, y como tal me tocó dirigir un equipo de trabajo. Usted le sabe que estas cosas no se hacen solo, pero hay un equipo de trabajo que se dedicó a estudiar los 4 edificios patrimoniales y hacer los proyectos, los diseños. No teníamos nada porque esos edificios no tenían ni plano. Y hubo que hacer análisis estructural, hacer levantamiento de ingeniería, hacer los diseños. Todo eso significó mucho trabajo, postular a los financiamientos para poder obtener los recursos que hoy día están dispuestos para la segunda etapa del teatro. Por lo tanto, me siento muy contento, muy orgulloso. Eso es lo que digo. Y felicito a todo el equipo que trabajó en esto, que son muchos profesionales, que a mí me tocó liderar. Eso es lo que estoy diciendo. No es otra cosa. No pretendo ser el Salvador de Chile, ni mucho menos como usted ha pretendido insinuarlo. No, es que lo que pasa es que los candidatos dicen a cada rato hicimos, no hicimos. No se. Ocúpese de la forma como lo dice, diputado, candidato, porque en realidad hay veces que algunos lo dicen tantas veces que aburre a la gente. La gente quiere propuestas, no cosas que se... Hablemos de propuestas. Hablemos de propuestas. ¿Qué propondría usted en relación a la reforma del Código Procesal Penal o de la forma como se enfrenta cuando hoy día, por ejemplo, la gente está en sus casas, ya después de varios días en que salió la sentencia, en que los 11 comuneros mapuches del caso Lusinger-Macay fueron declarados libres porque el tribunal no tuvo posibilidad de hacer otra cosa porque tuvo mal presentadas las pruebas en su contra y ellos eran inocentes. Mira, yo creo que la reforma procesal penal de la cual se ha jactado mucho la nueva mayoría y los gobiernos de la concertación, tiene defectos muy graves. Uno de ellos es que privilegia a los delincuentes por sobre las víctimas. De hecho, con la plata de todos los contribuyentes, nosotros pagamos los sueldos de la Defensoría Penal Pública, que defienda a los delincuentes. Pero las víctimas no tienen quien los defienda. Ese es un primer... Y si ustedes revisan las cifras y las estadísticas, de cada 100 personas que son acusadas, detenidas por algún delito, solo el 3% recibe una sanción. Y muchas de las víctimas no tienen los recursos para contratar los abogados. En cambio, el delincuente tiene el recurso que le da el Estado por una reforma ideológica en que ese pobre delincuente, según muchos de ustedes, la sociedad no les dio la oportunidad. Y las víctimas tienen que sufrir las consecuencias de ello. Mira, no hay reunión en la que yo vaya que la gente te pone como primera prioridad la crisis que sufren en sus barrios producto de la delincuencia. Gracias. Ya me podrá poner cuál será su propuesta. ¿Cuál sería la suya, diputado? A ver, primero yo creo que el tema de la seguridad pública es un tema que hay que tratar con altura de miras y hay que tener capacidad de poder enfrentarlo con una mirada de Estado. Yo creo que la reforma procesal penal como mecanismo, digamos, para poder permitir investigar un hecho delictual es una reforma positiva. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, cómo funciona en Estados Unidos, donde hay obviamente diferencias, lo que se establece en ese país, al igual que en el nuestro, no es garantía respecto a los delincuentes. Eso es asumir en definitiva a priori que todas las personas que están siendo investigadas terminan siendo consideradas delincuentes. Y en todos los ámbitos, digamos, las personas tienen el pleno derecho a poder defenderse porque no necesariamente lo son. Entonces, lo que el Estado hace con esta reforma es permitir que hayan fiscales que investiguen. Se separó lo que era antiguamente la investigación que hacían los jueces. Recordemos que los jueces eran juez y parte, lo que no garantizaba en lo absoluto que hubiese un debido proceso. Y bueno, obviamente, si el Estado tiene obviamente un poder judicial que establece una sentencia, la Fiscalía que investiga tiene que otorgar la posibilidad de defensa que el ciudadano que está siendo, digamos, investigado. Entonces, como procedimiento perfectible de todas maneras, yo creo que fue algo positivo, un avance.
Ahora, indudablemente hay situaciones que hoy día nos están afectando desde el punto de vista de la seguridad pública y tiene que ver con la labor que realizan los carabineros, tiene que ver con la forma en que la misma Fiscalía es capaz de poder investigar, si tiene capacidad de hacerlo en términos de recursos, si usa todo lo que la ley le permite también. Recordemos que en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando de los 11 comuneros mapuche, utilizó prisión preventiva o pidió prisión preventiva desde marzo del año 2016 y la gran mayoría de los casos que se investigan no se pide prisión preventiva, por lo tanto la sensación de la gente es que Carabineros toma detenido y después salen libres, se genera esta sensación porque no se pide, digamos, esta prisión preventiva. O eventualmente cuando hay causas que son de menor cuantía o de menor, digamos, tamaño, lo que ocurre es que terminan siendo archivadas. Gracias. Y hay un porcentaje que hay que revisar de cuántas causas terminan siendo archivadas sin haber sido nunca investigadas. En este caso, la principal prueba de la Fiscalía era el documento, digamos, el documento, porque estaba la grabación, eran las declaraciones de uno de los participantes o de los posibles participantes, Perilao, que se desdijo y se cayó toda la acusación al suelo. Por lo tanto, el tema es que también desde el punto de vista de los imputados, ellos tuvieron 18 meses privados de libertad, circunstancias de que al final la Fiscalía no pudo probarlo, se hicieron mal el trabajo, la Fiscalía y la Policía, o eran inocentes. Yo creo que hay una tercera situación que yo no estoy en condiciones de rebatir tu aseveración, porque habría que conocer el proceso, digamos, pero sí a lo menos de dejar el beneficio de la duda. Tú dices que el juez no pudo condenar porque no habían pruebas suficientes. Vemos muchas veces que habiendo pruebas a juicio de muchos suficientes, los jueces no condenan. Entonces, tampoco sé a ciencia cierta si la principal prueba era la que tú señalas. Yo entiendo que habían otras pruebas también, tráficos telefónicos y otro tipo de informaciones. Candidato, el tema es muy simple, porque aquí hay gente que ataca directamente al Poder Judicial y yo provengo de una familia de derecho, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi mujer, mis sobrinos, mi suegra, en fin, toda gente de derecho, y yo creo en el derecho. Y el tema es que los jueces tienen que formarse la convicción total, y especialmente en este procedimiento en que se presume la inocencia. Por lo tanto, hay que hacer bien la pega. Pues. Por supuesto, lo que estoy señalando es que no sabemos, porque puede haber apelaciones, puede pronunciarse otras instancias en derecho, y no sabemos si efectivamente es como tú señalas, que no estaban las pruebas, o el criterio del juez eventualmente puede ser modificado por una instancia superior. De manera que hay posiblemente un mal trabajo investigativo, un mal trabajo de la Fiscalía y eventualmente también un mal trabajo de los jueces. Lo que significa que el sistema judicial en su conjunto está en este minuto al debe, más allá de que yo también provengo de una familia de derecho y me merecen todo el respeto los abogados, los jueces, y no voy a atacar, digamos, de forma liviana al Poder Judicial. O sea, pero evidentemente usted no considera como otra gente de su sector quien lo está diciendo a Vox que esto es un tema que el gobierno lo ha hecho mal, esto es un tema de la justicia. No, es un tema de todos, porque la justicia, por una parte, y estamos mezclando además dos temas distintos. Uno es el tema terrorismo en la Araucanía y otro es el tema de la delincuencia general, ¿no es cierto?, en que vemos muchas veces que los delincuentes, habiendo sido filmados, por ejemplo, cometiendo un ilícito, salen libres, burlándose de la justicia y de las víctimas, por alguna razón que puede ser atendible en algunos casos, de acuerdo al debido proceso, y en otras a lo mejor nuestro sistema es demasiado garantista y en otras partes esa gente estaría presa. Entonces, yo creo que hay que revisar con altura de mira, porque aquí no se trata de sacar dividendos políticos en ningún sentido, pero sí se trata de encontrar la fórmula de que los delincuentes estén presos y no estemos expuestos como ciudadanía en forma permanente a verlos salir libres, ¿no es cierto?, cuando tenemos un incremento tan grande de la victimización y del temor. Suponiendo que los cuatro están en igualdad de condiciones, usted el cuarto, le pregunto lo mismo. ¿Qué hay que modificar? Sí. ¿Dónde está el problema? Ustedes son los que hacen las leyes. Por supuesto. ¿Qué es lo que creen ustedes que es el problema principal que hay acá? Lo que pasa, Rodrigo, yo separaría en dos patas esta situación. Mire, un tema es la discusión política.
Y ahí estamos a puerta de una elección, por supuesto que van a estar la gente más bien de derecha que plantea muy fuertemente hoy día que aquí hay una equivocación, que cómo, que se dejaron libres y hay un golpe fuerte al Ministerio Público y todo. No solo la gente de derecha, bueno, y otra toda la también. gente buena, toda la gente bien intencionada tiene que repudiar esa cosa Pues macabra que pasó con los No estoy de matrimonios. acuerdo, pero hay un conflicto político en términos de la situación puntual que terminó con la muerte de 2 personas que yo le digo la repudio completamente, estoy de acuerdo. Y es una situación política que está en el... Pero otra cosa, por Rodrigo, es la situación del Ministerio Público. Yo creo que la reforma procesal penal, que ya lleva un tiempo de funcionamiento, requiere, y ahí quiero decirlo, y no es un problema con el mundo de la gente que es cercana al derecho, requiere una revisión. Porque todos decimos que se hizo una reforma procesal, cambió el formato, pero después de tantos años, por supuesto que no hemos dado cuenta que hay distintas cosas que se deben cambiar y se deben mejorar. ¿Cómo por ejemplo? Mire, de verdad, yo siento de verdad que la Fiscalía siempre acusa que no tiene capacidad para la investigación. Bueno, hay que dotar de más recursos a la Fiscalía para que investigue de mejor forma, pero hay que focalizar las investigaciones porque la gente lleva años esperando investigaciones de los fiscales yo pongo un puro tema, los portonazos. Los fiscales no investigan los portonazos. Ahí están, archivados. No hay ni una investigación. A veces hay pruebas de cámara, con patentes de auto. Está casi todo listo. Es más, hay gente que ha dicho que reconoce a las personas que fueron parte del portonazo y los fiscales no lo investigan. Porque yo tengo otra teoría y por los fiscales les gusta investigar el filete y no el choclillo. Entonces te preocupa de las cosas que tienen más visión, más participación en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que digo, hay que revisar, y yo espero que el próximo gobierno, quien quiera que sea presidente de Chile, ponga este tema de la reforma procesal penal en el Parlamento. Imagínense, los 2 primeros años, no cabe la duda, que son años donde hay alto nivel de trabajo legislativo, y yo espero que este tema de la reforma procesal penal se vuelva a poner en boga en los 2 primeros años del gobierno que venga. Osvaldo. Mira, qué bueno que lo digas, Cristian, porque yo creo que hay consenso en eso. Y respondiéndole a Víctor, yo no estoy criticando la reforma en sí. Yo creo que es bueno separar que un juez no sea juez y parte, no investigue y juzgue, como está pasando, por ejemplo, hoy día con los militares que están siendo condenados. Claro, hoy día en el antiguo sistema siguen los militares que están siendo condenados, donde un juez es juez y parte, los investiga, los condena, y eso a mí me parece que es una discriminación, una desigualdad ante la ley. Pero en este caso, donde hay un cuerpo del delito, donde asesinaron a un matrimonio en forma cruel, un matrimonio de adultos mayores, los quemaron y los mataron, y donde eso es Luxinger Macay, no estamos hablando de un portonazo, estamos hablando de una banda de terroristas que ingresó a su casa, los quemó y los mató. Eso fue lo que pasó. Y donde habían escuchas telefónicas, no solamente el testimonio de este que fue dejado en libertad, sino además que el juez determinó que tenían que haber medidas cautelares de prisión preventiva porque existía una presunción fundada de que ellos eran culpables. Por eso les dio la medida cautelar. ¿Y qué es lo que falla aquí? Hoy día lo que falla es la Fiscalía. Porque el Ministerio Público, que tiene muchas lucas, mucho dinero y que llama por licitación a estudios de abogados especialistas en derecho penal, que ganan mucha plata y que son los que defienden a los delincuentes, contra un fiscal que tiene muy poco apoyo, que tiene pocos recursos y que no tiene capacidad de investigar. Obviamente el resultado está a la vista. Lo que pasa es que hoy día no se condena a prácticamente nadie. Cuando tú ves que solamente el 3% de los delincuentes está cumpliendo condena, antes de llegar y abrazarse, si los delincuentes lo saben. Mira, en Valparaíso, hoy día en la mañana estuve en el pasaje Quillota. Hay un grupo de comerciantes ahí en el pasaje Quillota que ha sufrido 8 asaltos a su negocio. Gracias. 8 asaltos. Gracias. Ninguna condena. En varias partes, exacto, en el pasaje Quillota. Estamos de acuerdo entonces. Estamos de acuerdo entonces que este tema hay que revisarlo en la Cámara de Diputados del próximo periodo. Hasta aquí hay un consenso en aquello. ¿Usted piensa lo mismo? A ver, sí, primero qué bueno que reconozca y que haya rectificado en esto, Osvaldo, porque al principio dijiste que era una mala reforma. No, está mal bueno, hecha. pero déjame no terminar. digo que sea una mala reforma. No, Bueno, no cambies mis palabras. Yo dije que está mal hecha porque le dio facultad al Ministerio Público y no a la Fiscalía. Es que no me cambies lo que yo dije. Mira, si tú me escucharas podría saber si te estoy cambiando algo, hombre. Pero sin escuchar es imposible. No, pero entonces, si estás diciendo que yo dije otra cosa. El único problema es cuando ustedes solamente se escuchan a sí mismos. Y eso es propio, digamos, a veces de tu sector.
El punto es el siguiente. Yo lo que estoy ¿La diciendo... planadora te refieres? No, ¿La yo no tengo nada que ver retroexcavadora? con retroexcavadora ni aplanadora, eso cóbrese a 8. El punto es el siguiente. Efectivamente, la reforma lo que buscó fue modificar un procedimiento que tú mismo reconoces. Y has Pero si reconocido... estamos de acuerdo. Y ha reconocido Estamos de acuerdo. respecto a los Osvaldo militares, Urrutia, ha deje reconocido hablar que al- se calme este hombre, que se al- calme. al Entonces, Víctor ¿qué ha Pérez. reconocido respecto de los militares? El punto es que, claro, esos son crímenes que ocurrieron antes de la puesta en marcha de esta reforma, por lo tanto siguen estando investigados de una manera, digamos, que yo no comparto como debía haber sido, por lo tanto sí apoyo lo que significa, digamos, desde el punto de vista del procedimiento, el actual sistema. ¿Claro que es perfectible? Por cierto que sí. Yo que ¿Tú comparto... estarías dispuesto a votar un proyecto de ley Escúchame. que cambiara el sistema también Escúchame. para los procesos de los militares? Si yo estoy, a ver, para lo Porque que hay un yo- proyecto. pero si hoy día Osvaldo. los militares, o sea, eliminemos entonces los tribunales militares y toda la justicia militar que también... Si no están hay- en la justicia militar, están en la justicia ordinaria. Hoy día, o sea, porque cometieron crímenes, bueno. No solamente han cometido crímenes. yo no tengo ningún problema que eliminemos la justicia militar y todos los No, chilenos no, te estoy se hablando- sometan entonces a la justicia ordinaria con el procedimiento ordinario. Pero lo sí, que a yo no ver, estoy pero- disponible... Pero en Víctor, di la definitiva- verdad. pero si estoy- Si no estamos hablando de la justicia A ver, espérate. militar, no, Yo no, no puedo entender- desinforme a la escúchame. gente. Estás diciendo cosas Tú que no no son puedes verdad. decir- Es- tú no puedes los decir militares que están que siendo miento si no procesados están escuchas, en la corte hombre. de apelaciones. No puedes no en la decir, corte no marcial. puedes decir que yo miento si no escuchas. Estoy diciendo que no es Escucha el verdad. argumento A ver, completo. por Cuando favor. dices que no es verdad, dice que Diputado miente. Urrutia, No, diputado mentir es una Deja de insulto. deja de caer en este tipo A de ver, cosas, ¿podemos parar un segundito? artimañas y artilugios verbales. Sigue insultando. No, Son usted artilugios está con- verbales, tú. Yo, el diputado Urrutia, le quiero pedir que no se ponga como su candidato Katz, porque está exactamente igual, y deje que termine, porque está exactamente igual que su candidato Katz. Continúa. O sea, yo parto de la argumentación y tú ya adivinaste lo que yo quería decir. Una cosa maravillosa. Bueno, el tema es el siguiente. Yo estoy disponible a que perfeccionemos todo lo que significa la reforma procesal penal de tal manera de poder darle garantía a toda la gente, primero a ser sometida a un debido proceso y en segundo lugar también respecto de que la gente pueda tener una defensoría en condiciones similares. Tú tocaste un punto que yo sí te voy a conceder. Yo creo que hoy día, como está constituida la defensoría penal, no es una forma correcta, ¿ya? Porque efectivamente se externaliza y pero se... no siempre, eso no es verdad. Pero en muchos casos lo que ocurre es la externalización. Se hace digamos, se licita, Pero, ¿no? sí, La defensoría. pero eso no, ¿qué problema tiene? Yo creo que al final del día las condiciones en que opera la Fiscalía respecto a la Defensoría no son condiciones iguales. Por lo tanto, yo creo que es un punto a discutir. Yo al creo menos, que ustedes dos pero al menos a discutir. olvidan en esto y se van en una discusión que entra, olvidan el tema principal. El tema principal es que son las policías. Las Pero es que policías. no es solo Perdón, la policía. déjeme terminar. Lo que lo quiero preguntar a las Ok, cuatro. dale. Las policías son las que levantan las pruebas. No el fiscal no va ni levanta la prueba. El fiscal llega con la policía. ¿Ya? Y resulta que en el caso, por ejemplo, de un ex fiscal en Santiago, Que fue víctima, él mismo demostró que estaba mal hecho el levantamiento de las pruebas, porque hay problemas periciales, hay problemas de la actividad general que ustedes tienen que entrar a legislar objetivamente. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que- ahora, cortito frente a esto, se lo voy a preguntar, corto y preciso, lo que a él le cuesta mucho porque se castea. Se lo voy a preguntar, ¿usted sería partidario de que, por ejemplo, como el caso de que está viéndose en esta región por el ministro Arancibia, el hermano del expresidente de la Chile, el general Orozco que está con Alzheimer, que esa gente se les aplicara lo que corresponde en general en el mundo, que ese tipo de gente fuera a cumplir su prisión, no en un recinto, sino que fuera a un hospital o a su casa? Mire, yo no estoy de Mira, acuerdo. No, ¿no? no estoy de acuerdo. Ok. Y no estoy de acuerdo porque, a ver, el punto tiene que ver con el crimen en el que está sentenciada la persona, en definitiva, que se va a someter a un beneficio determinado o no. Lo segundo, porque me cambiaron radicalmente el tema, lo segundo tiene que ver con de qué manera tú estableces las condiciones respecto de ese tipo de beneficios. ¿Sabes qué? Querían que nosotros votáramos a favor simplemente que las personas, cualquiera, que haya cometido un crimen, incluso de sangre, solo por tener más de 75 años y estar enfermo, quedara liberado, digamos, de cárcel. Eso a mí no me parece correcto la forma, digamos, Ok, de enfrentar esto. su minuto, su tiempo. Me hiciste Su cambiar de tiempo, tema y no Yo- puedo terminar a ver, el yo, punto. yo creo que respecto de este tema, yo creo que el sujeto de derecho es la persona, no
la calidad o la categoría del crimen que se cometa. Y ese es el problema cuando vemos, porque si no, los derechos humanos son aplicables, sí, pero el sujeto de derechos es un enfermo, pero no me interrumpas a mí ahora, un enfermo de Alzheimer, sea a que haya cometido un crimen de lesa humanidad o que haya cometido un delito común, es un enfermo de Alzheimer y que como sujeto de derecho, como persona, tiene derecho a un trato humanitario. Y eso es lo que está en discusión. Lo mismo pasa respecto de los crímenes en general de derechos humanos. Hoy día los que cometieron hechos de sangre en contra de militares están indultados. Y los que cometieron hechos de sangre y otros que no han cometido derechos de sangre, pero que están sometidos a una falta de debido proceso, como tú mismo reconociste recién, están presos. No, entonces, si queremos realmente que los derechos humanos sean un valor universal al cual todos adhiramos y nos respetemos y lo promovamos como debe ser, tenemos que hacerlos parejos para todo el mundo. Pero respecto al tema de la delincuencia, para ir un poco más a las propuestas, yo creo que es muy importante lo que tú estás señalando, Rodrigo. Hay en el programa de gobierno de Chile Vamos materias importantes en relación al rol investigativo de investigaciones y al rol preventivo de carabineros, de manera de lograr unos mayores niveles de especialización y un mayor nivel de coordinación entre las policías. También es importante saber que el 80% de los crímenes los cometen reincidentes, por lo tanto, en materia de reforma legislativa, debiera encarecerse, ¿no es cierto?, el costo de los reincidentes, de manera que los que estén presos sean mayoritariamente los reincidentes y poder de esa forma sacar de circulación a quienes cometen la mayor cantidad de delitos comunes en este minuto en el país. Entonces, ¿Y el sistema carcelario? Y el sistema carcelario, hay una ley de cumplimiento de condena que está también en el programa de gobierno de Chile Vamos, ¿no es cierto?, que contempla regular la forma en que se administra, ¿no es cierto?, las libertades provisionales, las formas alternativas de cumplimiento de condena y todo aquello para que en la cárcel estén los peligrosos y podamos efectivamente meterlos en la cárcel y no que estén Muchas gracias, en el día aspirante Pardo, aspirante Pero Piñera Torres, presentó aspirante una ley de Urrutia, indulto. aspirante... Ahí me cortó mi Su minuto. minuto final. 3 minutos, me dejó sin... 800 Minuto presos, final para medio cada minuto. uno. Señor Urizar. 2 minutos, porque a mí me dejó sin la parte Le va a final. quedar pero- medio, le va a quedar menos. Pero como yo soy dadivoso con los tiempos de este programa, no, solo decir que aquí lo que hay claro, Rodrigo, es que debemos meternos nuevamente en este tema. Yo espero de verdad, lo digo, que el próximo gobierno poder ser parte del Parlamento y poder discutir estos temas que a la gente le complican. La gente quiere que la Fiscalía, el Ministerio Público se dediquen a los temas que le atañen día a día. Como este tema, el tema es importante, lo que pasó con el matrimonio Luxinger-Macay es un tremendo tema, es muy complicado, el dolor de esa familia, todos lo asumimos, eso tiene que investigarse y salir de eso de una vez por todas. Pero también la gente quiere que la Fiscalía investigue lo que le ha pasado a ellos, con los robos, con los asaltos, con los portonazos, y eso no se está haciendo. Y eso lo tiene que hacer un Ministerio Público, una Fiscalía que se dedique más a eso y menos a otras cosas. Y para eso, desde el Parlamento, tenemos que dotarlos de recursos, dotarlos de las herramientas, para que la gente se sienta de una u otra forma más protegida. También quitarle pega administrativa a las policías, para que la gente se sienta más protegida. Osvaldo Urrutia. Tú dijiste que el levantamiento de pruebas muchas veces se hacía de mala forma. Efectivamente es posible que Carabineros y la PDI cometan errores con respecto al nuevo sistema y la forma de levantar las pruebas. Pero para eso se requiere capacitación, instruir a las personas. Pero quien dirige la investigación con el nuevo sistema son los fiscales, los que le ordenan. Así es. Y la oportunidad incluso de la investigación la hacen los fiscales. Si el fiscal no sabe investigar, porque, ojo, nadie estudia para fiscal, son abogados que ocupan ese cargo. Y el fiscal requiere también una formación y una capacitación. Nunca se ha capacitado un fiscal con una forma, con una metodología, especialmente. Y muchas veces las policías te dicen, oiga, pero si este fiscal no sabe investigar, nos da la orden tardía, no sabemos qué levantar, y nosotros estamos atados de mano. Si los policías no pueden, hoy día no se mandan solas, es el fiscal el que le da la instrucción. Y es evidente que en muchos casos han cometido Gracias, errores. diputado Urrutia. Lo mismo digo para todos los políticos. Debería haber una escuela de gobierno creo que es una idea que se le ha pasado a todos. Absolutamente, estoy de acuerdo. Víctor Torres. No, para terminar la idea de hace un rato atrás respecto a seguridad pública, coincido tanto con lo que dice Cristian como también con lo que acaba de plantear Osvaldo. Efectivamente creo que cuando vamos a revisar el tema tenemos que hacer una revisión completa. Por eso yo decía la Defensoría Penal, la Fiscalía y por cierto las policías. Tenemos que ser capaces de dotar a todo el sistema de una eficiencia que permita investigar todo, no solamente los casos como el que nos trae esto de la palestra, que es un caso horroroso que todos condenamos, sino que también efectivamente aquellos que no están siendo investigados hoy día y que generan una sensación de inseguridad en toda la sociedad. La gente siente que le pueden robar en su casa, siente que le pueden robar su auto o en su negocio y nadie investiga.
Eso también es un tema que tenemos que, obviamente, enfocarnos y permitir entonces que la Fiscalía y las policías investiguen también aquello y no tan solo aquellos crímenes que puedan tener algún tipo de connotación pública. Luis Pardo. Bueno, el hecho de que se archive un 97% de las causas no tiene que ver con falta de prueba por parte de las policías. El hecho de que una persona vaya a hacer una denuncia y le devuelvan la pelota prácticamente y le digan, mire, traiga usted los antecedentes, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas que denuncian, y tienen las víctimas que andar jugando a ser investigadores y policías para poder lograr que esa denuncia no se archive. Lo que se traduce eso es en que haya menos denuncias y que por supuesto exista la frustración que hoy día existe a nivel de la ciudadanía respecto de cómo funciona el sistema. Ahora, yo me alegro positivamente de que en esta mesa por lo menos haya consenso de que hay que modificar muchos de los temas. No se trata de cuestionar o descalificar la reforma procesal penal, sino que de perfeccionarla y ponerla a tono con la realidad delictual que estamos viviendo hoy día. Y en ese sentido yo creo que es muy importante para quienes nos escuchan participar electoralmente, porque no todos pensamos lo mismo en materia de delincuencia y en materia de combate de la delincuencia. Muchas gracias, Luis Pardo, Cristian Urizar, don Osvaldo Urrutia, don Víctor Torri. Para usted, nos interesa que nos vea, nos interesa que usted de San Antonio hasta los Andes, en nuestras 3 señales y en la señal de aire, nos vea, pero fundamentalmente nos interesa de que usted con esto participe. Usted va a elegir, usted tiene que ir, usted tiene que determinar cuál es el futuro que quiere para su país, para su región y para su vida. Que estén ustedes muy bien.